Bienvenidas y bienvenidos sean todos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional, una iniciativa de nuestra Alta Corte que procura contribuir a la creación de una generación constitucional en la República Dominicana. ¿Cómo te sientes, Ada? Hola Félix, dándote a ti la bienvenida como cada semana y por supuesto a nuestros amigos televidentes que siempre sintonizan esta propuesta La Voz del Tribunal Constitucional con el único objetivo de continuar informándose del quehacer de esta Alta Corte. Nosotros como siempre con un contenido sumamente diferente y especial cada semana. Así es, Ada. De hecho, como parte del contenido de la semana, en el segmento Hablan los Jueces participa el magistrado Rafael Díaz Filpo abordando una participación acerca del principio de reserva de ley en la Constitución Dominicana. Y en el reportaje de esta semana nos trasladamos a ese 10 de julio de 1865 que marca la independencia nacional y la soberanía. Nos referimos a la Guerra de la Restauración. Y por supuesto también nuestros acostumbrados segmentos. Reflexión para vivir en Constitución que realiza el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, efemérides constitucionales, artículo de la Constitución y mucho más. Así es, y para dar inicio formalmente a nuestro contenido del día de hoy, vamos a pasar a nuestro segmento acostumbrado, las noticias, a cargo de nuestro compañero Tomás Marte, quien tiene como siempre interesantes informaciones para todos nosotros. Adelante, Tomás. Gracias, compañeros. Saludo a todo el que nos sintoniza a esta hora en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, es un placer acompañarles en este resumen informativo de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Comencemos de inmediato con este resumen de noticias. El magistrado Rafael Díaz Filpo, primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, fue nombrado miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez durante su participación en el Congreso Nacional e Internacional de Derecho Procesal y Derecho Procesal Constitucional que desarrolla la entidad mexicana con motivo de su aniversario. José de Jesús Naveja, presidente de la AMD, hizo el anuncio al presentar al magistrado Díaz Filpo y la conferencia titulada Constitucionalización del Derecho Penal, que ofreció en dicho congreso que se desarrolla de manera virtual con un intenso ciclo de conferencias a cargo de destacados juristas de todo el continente. Naveja destacó la rica formación del juez del TC, a quien calificó como un extraordinario jurista no solo de República Dominicana, sino también de América Latina, como deben ser las personas que permean el derecho y nuestras constituciones. De su lado, el magistrado Díaz Filpo agradeció la distinción y el trato recibido de la institución y destacó el importante programa educativo que la AMD ha venido desarrollando para fortalecer el derecho en sentido general en todos los países de Iberoamérica. El primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional participó como conferencista en este evento con la ponencia titulada Constitucionalización del Derecho Penal, coordinada por el doctor José de Jesús Naveja Macías, presidente nacional de la AMD. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana expresó sus efusivas felicitaciones al Tribunal Constitucional de España por su 40º aniversario de instauración, ocasión que fue celebrada con un acto solemne presidido por el rey Felipe VI. El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, doctor Milton Ray Guevara, expresó el deseo de que este acontecimiento sea un gran estímulo para el Tribunal Constitucional Español, se perpetúe como un verdadero guardián de la Constitución, promotor de la dignidad y la igualdad humana, del Estado social y democrático de derecho e instancia de la democracia post-representativa. Hizo extensivas las felicitaciones a los honorables magistrados que conforman el Pleno del Tribunal Constitucional Español, destacando los valores que han caracterizado su gestión y que han propiciado que este tribunal sea vigoroso instrumento procesal de administración de justicia constitucional en España y consolidador de la democracia de ese país. El doctor Ray Guevara agradeció también la mención especial de su persona que hizo el magistrado Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional Español, en el discurso pronunciado ante su majestad el rey Felipe VI, reiterando la seguridad de su más alta admiración, respeto, afecto personal y consideración.
Quiero recordar también el apoyo mostrado por el presidente y la vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Expreso también mi sincero reconocimiento al presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, así como al presidente del Tribunal Constitucional de Portugal. Continúe informado sobre las principales noticias y el quehacer de nuestro Tribunal Constitucional a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Allí encuentra las publicaciones y las sentencias. Soy Tomás Marte, hasta la próxima. Noticias TC. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Mantente al tanto de todas las informaciones sobre el Tribunal Constitucional de la República Dominicana suscribiéndote a nuestro newsletter. Es muy fácil, solo debes acceder a nuestro portal web www.tc.gov.do, completar el formulario de registro y listo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo de la Constitución. Artículo 214. Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre estos. Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero.
Amigos, gracias por continuar en sintonía con este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Hemos llegado a la parte de un segmento conocemos ha calado en el gusto de todos ustedes. Se trata del segmento Reflexión para Vivir en Constitución, a cargo de nuestro honorable magistrado presidente de este Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, que como siempre nos aborda interesantes temas para todos nosotros. Veámoslo a continuación. Compatriotas, quiero recomendarles esta magnífica obra, Simbología Patriótica de la República Dominicana, producto del intelecto del magistrado Wilson Gómez, del Tribunal Constitucional, quien además es el presidente del Instituto Duartiano. Aquí se abordan los símbolos patrios. Y quise traer esto a propósito de la reflexión de este día. Ustedes observan esta corbata que tiene los colores de la bandera dominicana. Y ustedes se dan cuenta de que este libro, que es Simbología Patriótica de la República Dominicana, tiene los colores de la bandera. He querido comentarles mi experiencia. Ustedes saben que tanto en los actos de la vida privada como de la vida pública, fundamentalmente en la vida pública, existe lo que se llama el protocolo. El protocolo oficial es aquel que reglamenta cómo se desarrolla un acto del sector público, del sector oficial. Las reglas, las costumbres, la organización, todo lo relativo a la celebración de un acto público. Cuando el protocolo es privado, pues se refiere a los usos y costumbres que se utilizan en actos privados. Bueno, ustedes no saben lo siguiente. Me han visto quizás los 27 de febrero, en ocasión de la reunión conjunta de las cámaras para recibir el mensaje, las memorias de los ministros y la rendición de cuentas del presidente de la República, con esta corbata que tiene los colores patrios. Sin embargo, todos los legisladores y los invitados normalmente asisten. Los legisladores casi de manera obligatoria. Y los invitados, siguiendo eso, asisten con corbata negra. Pero este servidor va con esta corbata de los colores patrios. Y me han preguntado que por qué yo he violado el protocolo de la reunión conjunta. Mi respuesta es la siguiente: no he violado ningún protocolo, porque en la invitación que se remite a los invitados a esa reunión conjunta del 27 de febrero, se dice traje negro, camisa blanca, pero no para los hombres. Para las damas, un traje negro, ¿verdad? Pero en ningún momento se dice qué tipo de corbata. Si la invitación dijera qué tipo de corbata o qué color de la corbata, indudablemente que yo hubiese, pues, respetado el protocolo. Pero al no decirlo, cuando asisto con esta corbata es por lo siguiente, que es lo que yo quiero que ustedes sepan. ¿Cuál es el Día de la Bandera en la República Dominicana? ¿Ustedes sabían que el Día de la Bandera es el 27 de febrero? ¿Por qué el Día de la Bandera es el 27 de febrero? Porque el primer enestamiento de la bandera nacional se hizo el 27 de febrero en lo que nosotros conocemos como la Puerta y el Baluarte del Conde, que antes se llamaba Baluarte de San Genaro. Previamente ya se había producido el trabucazo de la Declaración de Independencia en la Puerta de la Misericordia. Entonces fíjense bien,
el primer enestamiento de la bandera nacional se produce el 27 de febrero en la Puerta del Conde, en el baluarte del Conde. Al otro día, 28 de febrero, se hace el izamiento de la bandera nacional en la Plaza de Armas de Baní. Y el 4 de marzo, en La Vega. Entonces, por eso, en el año de 1962, en el mes de noviembre, se aprobó una ley que señalaba que el Día de la Bandera era precisamente el 27 de febrero. Y entonces, la ley 6085 del 3 de noviembre de 1962, que instituye el Día de la Bandera Nacional. Y claro, la configuración de esa bandera estaba descrita en el juramento de los trinitarios, que decía cómo iba a ser la bandera dominicana. Y naturalmente, esa bandera fue confeccionada, como todos sabemos, por un grupo de mujeres patriotas: Concepción Bona, María Trinidad Sánchez, Ana Valverde, Isabel Sosa y las hermanas Villa, las señoritas Villa, fundamentalmente. Entonces, evidentemente, ya en el juramento de los trinitarios se decía muy claramente cuál iba a ser la configuración de la bandera. ¿Quién diseñó la bandera? Juan Pablo Duarte. Y se dice: la bandera, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesados con una cruz blanca. Entonces, queridos amigos, si eso es así, si el Día de la Bandera fue establecido por esa ley del 3 de noviembre del año de 1962, pues obviamente el 27 de febrero estamos rindiendo tributo no solo a la independencia nacional, sino a la bandera dominicana. Pero hay algo más que es bueno que ustedes sepan. La ley 210-19 del año pasado, la ley que regula el uso de la bandera, del escudo nacional y el himno y los símbolos patrios, también dice que el Día de la Bandera es el 27 de febrero. De manera que yo he estado insistiendo en que todos los legisladores vayan el día de la reunión conjunta al Congreso Nacional, en lugar de ir con una corbata negra, vayan con la corbata con los colores de la patria. El negro es luto en ese caso. Y la fundación de la República el 27 de febrero de 1844 no es motivo de luto, sino de gloria, de patriotismo, de amor a la patria y a la dominicanidad. Y por eso deben ir todos los legisladores con su corbata, con los colores de la bandera dominicana. Así se construye patria, con símbolos apropiados para que las nuevas generaciones puedan entender lo que ha costado la dominicanidad, lo que ha costado defender la nacionalidad dominicana, que no es negociable y que hay que defenderla, como la defendieron y la impusieron Duarte, los trinitarios y todos los patriotas que a través del tiempo en la vida republicana han sabido defender la dominicanidad. Será hasta la próxima, queridos amigos. El Tribunal Constitucional se une a la campaña de información y difusión del Ministerio de Salud Pública sobre la situación del coronavirus en la República Dominicana. Accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce toda la información actualizada y oficial sobre el COVID-19. Quédate en casa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil.
Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Mantente al tanto de todas las informaciones sobre el Tribunal Constitucional de la República Dominicana suscribiéndote a nuestro newsletter. Es muy fácil, solo debes acceder a nuestro portal web www.tc.gov.do, completar el formulario de registro y listo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El reportaje. El 10 de julio de 1865 marca el restablecimiento de la independencia y la soberanía nacional de los dominicanos, después de 4 años de intensa lucha de nuestro pueblo en procura de volver al Estatuto de República, tras habernos convertido desde marzo de 1861 en una provincia de ultramar de España, por un acto de traición del déspota Pedro Santana. La anexión a España, ocurrida 17 años después de haber sido proclamada la independencia, duró 4 años, hasta la salida forzada de las tropas españolas con destino a Cuba y Puerto Rico, que eran colonias de España en el Caribe, y otros contingentes hacia aquella nación europea. Un mensaje muy claro, el mensaje de que el pueblo dominicano había decidido ser libre, soberano e independiente, tal y como lo había incluso dicho ya Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, en su juramento trinitario: cooperar con mi persona, dice el juramento, vida y bienes, a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera. El proceso de salida de los militares españoles terminó en un periodo de 15 días, con lo que el país restableció su soberanía en todo el territorio nacional, tarea que resultó un proceso muy difícil y que correspondió culminar al gobierno restaurador del presidente Pedro Antonio Pimentel. Fue precisamente el presidente Pimentel quien tuvo que defender el interés nacional durante las discusiones con España para materializar la aspiración de la mayoría de los dominicanos que querían ver su patria libre y soberana. Después de un proceso de negociaciones, el 3 de marzo de 1865, la reina Isabel II de España firmó el decreto derogando la anexión, aunque su último jefe militar en el país, el general José de la Gándara y Navarro, trató de inducir un acuerdo que limitaba la soberanía dominicana, lo que fue rechazado enérgicamente por el gobierno restaurador. Es así como se pone fin a la anexión de nuestro país a España, que había sido promovida por el inconsulto caudillo Pedro Santana, en un vergonzante acto realizado en la Plaza de Armas, ubicado al lado de la Catedral de Santo Domingo, Primada de América. El país estaba indignado contra Pedro Santana, porque así como lo dice el himno nacional, y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias del brillo empañar, ¿verdad? O sea, él lo hizo de manera inconsulta, no consultó al pueblo para anexar la patria a España. Eso provocó indignación. Entonces comenzaron algunos movimientos como en Moca, en Neiva. Santana se vio precisado a reprimir a los patriotas que rechazaron esa acción, y la resistencia se hizo sentir de inmediato, pues a menos de 2 meses de consumada la anexión, el 2 de mayo de 1861, el general José Contreras y un grupo de hombres tomaron el cuartel español de la villa de Moca, pero el movimiento fue sofocado y, como era costumbre del dictador Santana, ordenó que los patriotas apresados fueran fusilados. No obstante,
La heroica resistencia contra la ocupación extranjera siguió avanzando. Los dominicanos procuraban el restablecimiento de su independencia y como parte de ese proceso, el patricio Francisco del Rosario Sánchez trató de encender la lucha tras ingresar por la frontera sur con Haití, pero fue herido y capturado en el cercado y llevado al poblado de San Juan de la Maguana junto a una veintena de patriotas que luchaban a su lado. Tanto Sánchez como los demás complotados fueron trasladados desde el cercado hacia San Juan de la Maguana, donde fueron condenados a un juicio sumario de la pena de muerte, siendo fusilados en una violación el 4 de julio de 1861, en el cementerio de esa población. En 1862, en Neiva, el comandante Cayetano Velázquez, al mando de un grupo de hombres patriotas, se alzan en armas en Plaza Cacique, asume el control del poblado y reduce a prisión al teniente gobernador Domingo La Sala. El proceso de lucha en procura de restaurar la independencia y soberanía alcanzó su mayor auge a partir del 16 de agosto de 1863, cuando un grupo de patriotas encabezados por Santiago Rodríguez, y entre los que también se encontraban Benito Monción, Pedro Antonio Pimentel y Lucas Evangelista de Peña, produjo el Grito de Capotillo en el centro del mismo nombre, ubicado en Dajabón, y allí fue plantada la bandera nacional. En el lugar fue erigido un hermoso monumento para honrar a los patriotas responsables de ese acontecimiento, que debe ser visitado y reconocido por todos los ciudadanos que aman su libertad y quieren tributar a quienes hicieron aquella valiente hazaña. El Grito de Capotillo fue el detonante de la gesta restauradora, pues los dominicanos entraron en combate bajo el grito de ¡Viva la República! El ataque contra las tropas españolas fue tan violento que en menos de 15 días los rebeldes dominicanos se habían apoderado de gran parte de los pueblos de la línea noroeste y el Cibao. Entre los primeros pueblos liberados fueron Sabaneta, Santiago Rodríguez, Guayufín, Montecristi, Dajabón, Moca, San José de las Matas, San Francisco de Macorís, Cotuí y La Vega. Más tarde, reconquistaron a Santiago y Puerto Plata. Los principales héroes de la guerra restauradora fueron Gregorio Luperón, Ulises Francisco Espaillat, Gaspar Polanco, Santiago Rodríguez, Benigno Filomeno de Rojas, Benito Monción, Cayetano Germosén, Olegario Tenares, Eugenio Miches, Federico de Jesús García, Ramón Mella, José Antonio Pepillo Salcedo, José María Cabral, Lucas Evangelista de Peña, Máximo Grullón, Pedro Antonio Pimentel, Pedro Francisco Bonó, Ricardo Curiel y José Contreras, entre otros. A juicio del profesor Juan Bosch, expresidente constitucional de la República y escritor, la Guerra de la Restauración fue el acontecimiento histórico donde tomó parte directa, activa y principal el propio pueblo. De su lado, el periodista e historiador Adriano Miguel Tejada considera que se trató de una guerra popular y anticolonial por sus consecuencias, realizada por un pueblo mal armado, un ejército mal alimentado y precariamente habituallado, insuficiente en número, pero inmenso en valor y la táctica. En tanto que el historiador Roberto Casá sostiene que la gente vivía en la miseria, es decir, eso fue una guerra producto del sacrificio, que eso casi no se dice, del sacrificio de todo un pueblo que prefirió aguantar pobreza extrema, calamidades extremas y lograr la vuelta a la libertad nacional. Solo hay que ver un relato de Pedro Francisco Bonó de cómo estaban, cómo vivían y cómo vestían y qué armas tenían los combatientes restauradores. Andaban casi desnudos. Agregó que no fue solo una conflagración de guerrillas. La confrontación generó movimientos de tropas regulares, líneas estables de frente y acciones guerrilleras continuas que quebrantaron el vigor del ejército enemigo. En este nuevo aniversario del final de la Guerra de la Restauración de la Independencia y Soberanía de la República Dominicana, loor a los héroes y mártires de ese trascendental acontecimiento histórico. Muchas gracias por continuar con nosotros. En el programa de la semana, en el segmento Hablan los jueces, el magistrado Rafael Díaz Filpo aborda uno de los aspectos medulares del desarrollo de la Constitución en la práctica normativa, la reserva de ley, mediante la cual la Constitución establece una serie de aspectos que deben ser regulados para su desarrollo por vía de la actividad legislativa. Una reflexión muy propicia para este momento en el que la República Dominicana se enrumba a un cambio en la composición del Congreso Nacional. Veámoslo.
Hablan los jueces. Quiero en primer lugar saludar a los amigos y amigas televidentes que cada semana están viendo este importante programa de televisión para que la población se mantenga informado de cuáles son sus deberes y sus derechos en la República Dominicana. El concepto de reserva de ley fue formulado por el destacado jurista alemán Otto Mayer en el siglo XIX en Alemania, quien intentó promover por medio de la protección de los derechos y libertades consagrados constitucionalmente. Debo recordarle que hace 2 años nosotros publicamos este libro sobre el tema de reserva de ley en la República Dominicana, haciendo un análisis comparativo con Iberoamérica. La finalidad de la teoría de la reserva de ley, formulada a comienzos del siglo pasado por Mayer, intentó preservar las libertades de los particulares sobre la base de impedir el avance de todo poder reglamentario que implique una alteración o limitación de los derechos individuales de propiedad y libertad, por tratarse de materias reservadas a la ley, como lo establece el libro sobre la reserva de ley. Con el surgimiento en el siglo XVII del constitucionalismo moderno y del Estado contemporáneo, a partir de las revoluciones norteamericana y francesa, las sociedades deciden someterse a la autoridad y al gobierno de la ley, y no al poder monarca, como existía en ese siglo en antigüedad, el poder monárquico. Por lo que la reserva de ley es una verdadera garantía de los ciudadanos frente a los caprichos y vaivenes de los poderes del Estado, ejecutivo, judicial y legislativo. De que ciertos temas estén reservados al legislador ordinario, tales como el establecimiento de los impuestos, de los delitos, de las penas fijados por el Ministerio Público y sancionados por los tribunales de la República. Es el derecho constitucional contemporáneo de la posguerra la mayor significación de este principio respecto de la regulación o establecimiento de los límites intrínsecos y extrínsecos de los derechos fundamentales, que los brinda o protege frente a los detentadores temporales del poder político, como son legisladores, presidentes y jueces de turno. La reserva de ley es, sin lugar a dudas, una de las instituciones vertebrales del derecho público contemporáneo, lugar común del concepto universal del Estado constitucional de derecho, que posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1945, se convierte en un Estado social, democrático y de derecho. ¿Por qué después de 1945? Porque a partir de ahí, en toda América Latina, se hicieron constituciones para preservar los derechos fundamentales. En la actualidad, la reserva de ley constitucionalmente establecida impone obligaciones al Ejecutivo, pero también al legislador, porque si bien es cierto que el Poder Ejecutivo no puede en principio entrar en el terreno reservado, tampoco el legislador puede entrar en las actuaciones del Poder Ejecutivo, pero tampoco el legislador puede crear habilitaciones en blanco a favor del Poder Ejecutivo en un marco de una verdadera reserva legal, porque justamente las reservas de ley surgen para proteger los derechos fundamentales
de los ciudadanos de una nación y de manera muy particular los ciudadanos de este país. La Reserva de Ley es una de las principales instituciones que la Constitución contempla para garantizar el equilibrio institucional que es inherente al Estado social y democrático de derecho. Por medio de la misma, el constituyente protege el papel central que en la regulación de determinadas materias corresponde al Congreso y reduce el poder normativo del Ejecutivo, para evitar que el Poder Ejecutivo emita resoluciones que choquen con los derechos fundamentales, con su garantía y con todo ese tipo de cosas que tiene que ver para fortalecer el Estado social democrático de derecho. El Instituto de la Reserva de Ley está presente en el constitucionalismo histórico español y dominicano desde su origen, ya que la Constitución del año de 1812, conocida popularmente como la PEPA, incluía diversas reservas de ley. Dada las relaciones históricas de más de 500 años entre España y la parte este de la isla de Santo Domingo, ocupada actualmente por la República Dominicana, resulta necesario aclarar que en el proceso de redacción de la Constitución del año 1812 en Cádiz, España, Constitución conocida, repito, como la PEPA, participaron dos importantes dominicanos, diputados, José Álvarez Toledo como suplente hasta la llegada de Francisco de Mosquera y Cabrera como diputado titular, escogido por el Ayuntamiento de Santo Domingo Español, territorio de ultramar del Reino de España, 32 años antes de la independencia dominicana. Fíjense la importancia y la inteligencia de los dominicanos, que desde esa época los dominicanos también participaron en esa Constitución del año de 1812, conocida como la PEPA. De igual manera, la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 6 de noviembre del año de 1844, en la provincia de San Cristóbal, que como todo el mundo sabe, recibió la influencia de la Constitución española de 1812, conocida como la PEPA, donde se destacan algunas reservas de ley, por ejemplo, la relativa a la regulación de los derechos de ciudadanía, a la organización del Estado español, a la actual Constitución de España. Podemos decir que esa Constitución de España tiene 130 reservas de ley, mientras que la de la República Dominicana tiene 177 reservas de ley, que son reservas de ley tendentes a fortalecer el Estado de Derecho en República Dominicana y en España. La Constitución Dominicana ha sido modificada 39 veces y han prevalecido las principales reservas de leyes señaladas en la Constitución del año de 1844, la que se hizo en San Cristóbal, relativas a la organización del Estado, nacionalidad, libertad de circulación, etcétera, etcétera. La primera reforma fue en el año de 1854 y la última fue en el año 2015 en el Distrito Nacional. Desde la Constitución del año de 1844 en San Cristóbal hasta la actual Constitución, la mayoría de los textos fundamentales han incluido reservas de ley, siendo progresivo en cada modificación, exceptuando la Constitución del año 2015. Ahí no hubo modificación a la reserva de ley, ahí no hubo inclusión de reserva de ley. Todas las constituciones de Iberoamérica, Chile, Perú,
Panamá, Ecuador, etcétera, etcétera, hacen reservas de ley, siendo el común denominador las reservas de leyes relativas a la nacionalidad y a la protección de los derechos y garantías fundamentales. En nuestro país, estos derechos están consagrados en los artículos 37 al 74 de la Constitución. Desde la perspectiva liberal, se considera que la función de la reserva de ley está relacionada estrechamente con la garantía de los derechos fundamentales. Con su garantía, entendemos que la reserva de ley es la expresión misma del principio democrático, principio tan importante en el quehacer nacional e internacional, que sirve como garantía frente a intervenciones en el ámbito de la libertad de los ciudadanos por parte del poder público y que adolece al equilibrio de los poderes del Estado y de los órganos constitucionales. Desde la concesión del principio democrático, principio muy importante, como he dicho, se establece que la reserva legal es un medio de control político de la burocracia, incluso del propio gobierno. El nacimiento de un Estado social democrático de derecho implica la aplicación de garantías normativas como defensa de los derechos fundamentales, ya que si no existe una protección de esta, se violenta no solo la tutela judicial efectiva, el debido proceso y los demás derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional en los artículos 37 al 74. Ustedes saben que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana surgió para garantizar, entre otras cosas, los derechos y deberes de los ciudadanos. Esta concesión liberal se establece en la doctrina del Tribunal Constitucional Dominicano. Tribunal sumamente importante que, como dije, surgió para proteger, defender la Constitución y todo lo que tiene que ver con derechos. Para quien la reserva de ley es una garantía esencial de nuestro Estado social y democrático de derecho, y cuyo significado último es asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad que corresponde a los ciudadanos dependan exclusivamente de la voluntad de sus representantes, por lo que tales ámbitos han de quedar exentos de la acción del Ejecutivo y en consecuencia de sus productos normativos propios, que son los reglamentos, para que el país no se convierta en que todo lo que haga el Ejecutivo lo quiera hacer a través de reglamentos. Por eso surge esa concesión. La reserva legal está siempre relacionada con la garantía de los derechos fundamentales, ya que ésta cumpliría la función de protección frente a las intervenciones provenientes de los poderes públicos y en los ámbitos de libertad de los ciudadanos, y evitar las arbitrariedades del poder ejecutivo, poder legislativo y todos los poderes en sentido general. La omisión del legislador para desarrollar las reservas de ley consagradas constitucionalmente se deriva del incumplimiento de un deber de regulación impuesto al legislador por la propia Constitución de la República. Conviene puntualizar que no toda omisión legislativa se traduce en una inconstitucionalidad susceptible de control y sanción por la justicia constitucional. La doctrina ha identificado, ha distinguido, ha señalado 3 requisitos: la existencia de un mandato constitucional,
de la regulación normativa. Segundo, el transcurso de un periodo razonable. Y tercero, el efecto o resultado inconstitucional de la omisión. Ese mandato constitucional de regulación normativa se puede manifestar en dos vertientes. En un caso, primero, la exigencia de que la orden de regulación al legislador figura de modo explícito y claro ejemplo de lo que estoy diciendo, lo encontramos en la Constitución Dominicana, la más avanzada de Iberoamérica, catalogada por uno de los juristas más importantes de España. Lo encontramos en los artículos 111 y siguientes. De modo tal que la omisión del legislador sometida a control emerge como igualmente directa y manifiesta. El tiempo que determina esa inercia del legislador, especialmente cuando se trata de una omisión absoluta, puesto que generalmente la Constitución no otorga un plazo al momento de establecer una reserva legal. Aquí debo hacer un llamado al Congreso Nacional, a los diputados y senadores, que trabajen en toda esa reserva de ley que tienen acumulada en el Congreso y que desde hace mucho tiempo no la trabajan, para que la pongan en el nivel de que la opinión pública se pueda beneficiar de uno y de otro. En nuestra opinión, consideramos que, si bien la decisión de legislar es del legislador, quien tiene libertad de configuración y de regular o desarrollar todas aquellas materias necesarias para la existencia de la organización política, cabe destacar que su ejercicio está sujeto a procedimientos, reglas y normas constitucionales, que no se pueden salir de los procedimientos, de las reglas y de las normas constitucionales que están establecidos en la Constitución. La inercia del legislador constituye un hecho sujeto a la interpretación en función de los preceptos constitucionales, en vista de que puede producir lesiones a los derechos fundamentales y a sus garantías individuales establecidos en la Constitución o impedir su ejercicio. Ya hemos dicho que los diputados y senadores deben trabajar toda esa reserva de ley que tienen ahí acumulada, porque lesionan los intereses de los dominicanos. La omisión legislativa ha sido objeto del debate en los países que cuentan con jurisdicción constitucional sobre la posibilidad y los mecanismos que le permiten controlarla. Muchas gracias por su atención. Que Dios lo bendiga. Hablan los jueces. El Tribunal Constitucional se une a la campaña de información y difusión del Ministerio de Salud Pública sobre la situación del coronavirus en la República Dominicana. Accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce toda la información actualizada y oficial sobre el COVID-19. Quédate en casa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor, y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Mantente al tanto de todas las informaciones sobre el Tribunal Constitucional de la República Dominicana suscribiéndote a nuestro newsletter.
Es muy fácil, solo debes acceder a nuestro portal web www.tc.gov.do, completar el formulario de registro y listo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. En la efeméride constitucional de la semana abordamos la conmemoración de una fecha triste para todos los dominicanos, la muerte de nuestro patricio Juan Pablo Duarte en tierras lejanas al territorio nacional. Veámoslo. El 15 de julio de 1876 fallece en el barrio de Santa Rosalía, Caracas, Venezuela, el padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte, quien fue declarado por el Pleno del Tribunal Constitucional, tras conocer una moción de su presidente, magistrado Milton Ray Guevara, como primer constitucionalista dominicano. Correspondió al prócer redactar el primer texto constitucional denominado Proyecto de Ley Fundamental, también conocido hoy como Constitución de Duarte. Este importante documento histórico consiste en un cuadernillo formado por 10 hojas, las cuales están dobladas por la mitad tipo media carta, y fue escrito de puño y letra por el patricio. Casi todas las hojas están cruzadas por rayas diagonales. El artículo 1 del proyecto de ley fundamental o Constitución de Duarte dice: La ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernados como los gobernantes. Se evidencia así la vocación democrática del padre de la patria y su clara concepción con respecto al principio de legalidad. Juan Pablo Duarte también expresó su idea en su proyecto de ley fundamental acerca del control preventivo de los tratados internacionales. Precisó en el artículo 3 lo siguiente: Los tratados internacionales, para que deban ser tenidos por ley internacional, deben, además, y antes de su sanción y promulgación por el Poder Ejecutivo, ser ratificados por el Gran Consejo Nacional, de que se hablará después. Los historiadores sitúan entre marzo y julio de 1844 la fecha en la cual Duarte concibió y redactó su proyecto de constitución, como respuesta a los empeños de las fuerzas conservadoras que no tenían fe en el pueblo dominicano y buscaban afanosamente un protectorado. De ahí que el dominicano de gloria más pura, así también el más grande entre los fundadores de la patria, por la alteza de su concepción, la fecundidad de su labor, su desinterés y su abnegación imponderables. Como dijera don Emiliano Tejera, Juan Pablo Duarte manifestara en el artículo 8 de su proyecto de ley fundamental: La nación dominicana es libre e independiente y no es ni puede ser jamás parte integrante de ninguna potencia, ni el patrimonio de familia, ni persona alguna propia, ni mucho menos extraña. Juan Pablo Duarte, padre fundador de la República Dominicana, falleció en Caracas, Venezuela, el 15 de julio de 1876, a la edad de 63 años. Efemérides constitucionales. Félix, de esta manera llegamos a la parte final de este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional de esta semana, invitándoles a que nos acompañen la próxima semana, como siempre, para continuar construyendo juntos el camino por la Constitución. Así es, Ada, pero no quisiéramos despedir el programa sin antes felicitar al pueblo dominicano por el ejercicio responsable del derecho al voto el fin de semana pasado.
Una vez más, nuestra sociedad salió airosa y demostró que los dominicanos y dominicanas tenemos todas las condiciones para vivir en democracia. Ahora tocará a las próximas autoridades gubernamentales y legislativas enrumbar el país por el camino que manda la Constitución del país. Así es, y también invitarles a que como siempre nos sigan en nuestros canales acostumbrados, nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook, nuestro canal de YouTube y por supuesto nuestra página web oficial www.tc.gov.do. El camino de la Constitución hay que hacerlo caminándolo, para utilizar aquella metáfora del maestro Machado que fue retomada por el profesor Germán Vidal Campos. Y este es el compromiso de la voz del Tribunal Constitucional, que cada semana podamos dar un paso más en la construcción de la cultura constitucional. Les esperamos la próxima semana para que juntos continuemos trazando la ruta por la Constitución.